nosotros tenemos que ir de acuerdo a la escala, ir haciendo el tratamiento, ¿no? Si ya con un tratamiento no va, subimos al segundo escalón y al tercer escalón. Por ejemplo, en el primer escalón tenemos los no opioides, ¿no? Paracetamol, metamizol, ibuprofeno, ¿no? En el segundo escalón tenemos opioides débiles, más algunos medicamentos que no son opioides, ¿no? Acá tenemos el tramadol, la petidina, pentazocina y algunos coadyuvantes. Después, ya en el tercer escalón tenemos, pues, ¿no? Los que son opioides potentes clásicos, como la morfina, buprenorfina, oxicodona, ¿no? Este es el escalera del dolor que le llamamos. Pero esta escalera ha sufrido un pequeño cambio, ¿ya? Esta escalera que nos indicaba pues un poco lo que es el dolor, ahora tiene un nuevo escalón, ¿no? Hablábamos del primer escalón, del segundo, tercero, y si este ya también pues no hace, entonces tenemos un cuarto escalón que actualmente nos ofrece múltiples alternativas para manejo del dolor. Por ejemplo, el biofeedback, bloqueos nerviosos, estimulación neurotranscutánea, estimulación medular, radiofrecuencia, crioanalgesia, las infiltraciones, ¿no? Entonces, las infiltraciones no como se hacían antes. Antes, por ejemplo, hacían infiltraciones a ciegas, ¿no? Trataban de, a veces en las articulaciones, a veces del hombro, de la rodilla o en la cadera, a veces colocaban algunos medicamentos. Ahora, estas infiltraciones se hacen bajo guía ecográfica y en algunos casos con arco en C, ¿no? O sea, se hacen infiltraciones totalmente guiadas y seguras para el paciente, ¿no? Para evitar justamente algunos efectos adversos en este tipo de procedimientos. Entonces, vamos diciendo, ¿no? Siempre tener en cuenta estas escalas para lo que es manejo del dolor, pues, ¿no? Por ejemplo, a un paciente que está en un estadio terminal en cáncer, ¿ustedes qué escalón le darían en cuanto a manejo de dolor? Escalón 3. Tercer escalón, doctor. Claro, o sea, ahí Claro, o podemos sea, utilizar pues tercera o cuarta escala, ¿no? Porque a un paciente que está paciente terminal lo que tenemos que dar es una calidad de vida. Y a veces esos dolores que son crónicos o dolores oncológicos son demasiado intensos, ¿no? Entonces el paciente a veces no está tranquilo. Entonces, en estos casos, un poco como que no es que no nos interesa, sino que no es tan significativo el que un medicamento sea, pues no, que va a causar dependencia, ¿no? Ese medicamento le va a causar dependencia o el paciente se muere primero, ¿no? Entonces, entre una y otra cosa, tenemos que ver cuál es, si evaluamos siempre el riesgo-beneficio, lo que hablábamos, y el beneficio con este caso va a ser mayor que el riesgo, ¿no? Entonces, siempre manejar estas cosas con mucho criterio, ¿no? Ahora, por ejemplo, tampoco no vamos a darle, por ejemplo, a un paciente que venga pues con un dolor muy intenso, ¿no? O sea, por ejemplo, a veces el cólico renal, que es uno de los dolores más frecuentes y muy intensos, que podrías de repente manejar con tramadol o codeína, no la vas a manejar de frente pues con morfina, con fentanilo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también con eso. Saber en qué momento, ¿no? Hay gente que de repente es un poquito exagerada, a veces cuando sienten el dolor, a veces pueden tirarse al suelo, todo, pero tenemos que nosotros también tener un poco de criterio para manejar esto, ¿no? O sea, tampoco no dejarnos llevar un poco por la subjetividad del paciente, ¿no? Entonces, vamos a empezar con lo que es paracetamol, que es un medicamento que muchos nosotros lo conocemos, lo hemos utilizado desde la infancia. Este paracetamol tiene una baja potencia antiinflamatoria, pero es muy potente en cuanto a lo que es analgésico y antipirético. O sea, hablamos de lo que es manejo de dolor y la fiebre. No está recomendado en pacientes que sufren hepatopatías ni nefrópatas y riesgo B del embarazo, ¿no? El paracetamol viene de 500 y de 1 gramo, puede ser cada 6 a 8 horas, con una dosis máxima de 4 gramos. También tenemos el paracetamol por vía endovenosa, que se utiliza cada 8 horas. Este paracetamol por vía endovenosa es un medicamento hasta ahora que se utiliza todavía en pacientes, por ejemplo, en el hospital nosotros lo utilizamos en pacientes que se les hace trasplante, ¿no? Que han tenido más de 4 o 5 horas de cirugía para un buen manejo del dolor. El tema es un poco el costo, ¿no? El costo de estos medicamentos sí es un poco elevado. Entonces, por eso se utilizan en pacientes muy clasificados, ¿no?
El metamizol, que es otro medicamento también bastante conocido, igual que el paracetamol, baja potencia antiinflamatoria, pero tiene buena potencia analgésica y antipirética. Produce un poco de agranulocitosis, trombocitopenia. Tener cuidado en pacientes con hipotensión porque la administración vía endovenosa de este medicamento te puede causar un poco de hipotensión, por eso hay que tener cuidado. El riesgo 6 en el embarazo, ¿no? Aquí vemos en cuanto a lo que son dosis, el intervalo y la dosis máxima 4 gramos por día. El metamizol también viene por vía endovenosa de 1 y 2 gramos, que puede ser cada 6 a 8 horas, con 6 gramos como dosis máxima. Este metamizol del paracetamol también viene en gotas, viene en jarabe para el uso en niños, que se usa muy frecuente en ellos. Pero repitamos, buena potencia analgésica y antipirética, no antiinflamatoria. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, respondiendo a una pregunta, ¿no? ¿El metamizol es o no un antiinflamatorio no esteroideo? Y como nosotros ya lo hemos visto, su potencia en antiinflamatoria es muy baja. Entonces, por lo tanto, no se considera como un AINES. ¿Ya? Aquí tenemos un cuadro resumen para ver, pues, ¿no? Metamizol o dipirona y el paracetamol o acetaminofén, su presentación tanto por vía oral, su dosis y su nombre comercial, ¿no? Y la presentación parenteral. Después también tenemos los AINES, ¿no? Por vía oral, acá tenemos toda la lista, ketoprofeno, diclofenaco. Chicos, estamos hablando vía oral, ¿ah? Ketorolaco, el ibuprofeno, naproxeno, el dexibuprofeno, desquetoprofeno, aceclofenaco. O sea, todos estos medicamentos son los AINES de primera línea que se utilizan por vía oral. Tenemos las dosis, el intervalo de uso y en algunos casos su dosis máxima, ¿no? También tenemos por vía endovenosa, pero solamente tenemos el ketoprofeno, el ketorolaco y el desquetoprofeno. ¿Ya? Entonces, son su uso por vía endovenosa. Y por vía intramuscular tenemos al diclofenaco, al ketorolaco y al ketoprofeno. Acá tenemos un cuadro resumen de estos medicamentos. Acá tenemos su presentación por vía oral. ¿Cuál es la presentación de estos medicamentos? Por ejemplo, meloxicam, su presentación de 15 miligramos. El dexibuprofeno de 400. El ibuprofeno viene de 400, 600 y 800. Acá tenemos las dosis y el nombre comercial de estos medicamentos. Y su presentación parenteral, en este caso solamente del ketoprofeno, desquetoprofeno, el ketorolaco, el diclofenaco, ¿ya? Y la dosis que se utiliza y la vía por la cual se administran estos medicamentos. Es un nombre comercial. Son, bueno, los AINES, pues no, COX-1 y COX-2, ¿no? Los AINES tipo COX-1 que tienen una muy buena potencia antiinflamatoria. Entonces, por eso, en un niño, por ejemplo, si tú tienes un niño de 4 años que viene y te dice, no, la mamá, mi hijito no puede pasar la comida. ¿Qué medicamento tú le darías? A ver, chicos. A ver, muchachos. ¿Están ahí o no? A ver, chicos. ¿Me escuchan o no? Y a ver, ¿cuál? Pues, chicos, ¿cuál? A ver, ¿qué medicamento utilizarían? Podría ser ibuprofeno. Correcto, el ibuprofeno tiene una muy buena potencia antiinflamatoria. Si te dicen, ¿no? Que le está doliendo, no hay dolor, tiene también buena potencia analgésica, pero más antiinflamatoria. En este caso no te dice que tiene fiebre, ¿no? Si tú le vas a dar paracetamol a este niño, va a bajar un poco el dolor, pero va a seguir con esa inflamación en la gargantita y no va a poder pasar los alimentos. Entonces, por eso hay que tener mucho criterio para utilizar algunos medicamentos, ¿ya? En este caso, cuando hablamos, por ejemplo, de los AINES COX-2, tenemos acá los dos principales, el celecoxib y
Tricoxif, ¿no? Sus dosis, el intervalo y la dosis máxima. Estos medicamentos tienen la propiedad de que son unos antiinflamatorios muy potentes y son analgésicos también fuertes. El problema es el costo de estos medicamentos. Ese es el problema. Son bien tolerados por los adultos. La dosis puede ser una dosis unitaria, uno por día, sobre todo en esos dolores de artrosis, ¿no? De problemas, problemas propios de la vejez, en los que se pueden utilizar. Pero a ver, por ejemplo, miren, un Etelecoxib o un Celecoxib, la tableta está a 4.50 a 7 soles. Imagínense, a ver, si está 5 soles nomás, ¿ah? 5 por 3 son 150 soles, o sea, estarían solamente utilizando como antiinflamatorio 150 soles una persona anciana. Ay, perdón. Perdón, no sé por qué me bota siempre, pero bueno. Ya, y después también tenemos los AINES por vía endovenosa. En este caso tenemos el Parecoxif, que es de 40 miligramos, ¿no? Que también es muy bueno como antiinflamatorio y potente analgésico, pero el problema es el costo de estos medicamentos. Después entramos con los opioides menores. Acá tenemos a dos medicamentos básicos, la dihidrocodeína y el tramadol. Sus correspondientes dosis que viene cada medicamento, el intervalo y dosis máxima que se pueden utilizar con estos medicamentos. Los opioides menores, en este caso codeína y tramadol, que también son por vía endovenosa, sus dosis, en el caso de la codeína de 30 y 60, en el caso del tramadol, el tramadol viene 50 y 100 miligramos, ¿ah? Su dosis máxima y cada cuánto se puede. Acá tenemos un resumen, en este caso tenemos, por ejemplo, el Celecoxib, ¿no? Por vía oral, el Telecoxib, y el único que es por vía endovenosa, el Parecoxib, ¿no? De 40 miligramos, con sus nombres comerciales correspondientes a cada uno. El tramadol por vía subcutánea, que viene de 50 y 100 miligramos, y se puede utilizar cada 8 a 12 horas, ¿no? Lo bueno de la vía subcutánea es que su absorción es un poco lenta y, lógicamente, el efecto va a durar un poco más, ¿no? Que la vía endovenosa, que es el efecto más rápido, pero también el tiempo de duración es bastante corto, ¿no? En los opioides mayores tenemos la morfina y la oxicodona, ¿ah? Por vía oral, sus correspondientes dosis. Y por vía endovenosa tenemos la morfina, la petidina o meperidina y el fentanilo, ¿ah? Este fentanilo es una droga que actualmente se está utilizando mucho, es la nueva droga, ¿no? La droga que actualmente está en boga, que generalmente todos los medicamentos lo hacen en polvo y el paciente pues los inhala en los jóvenes y siente una sensación de placer, pues, ¿no? Porque tiene una potencia, algunos mencionan que es 500 veces más que el metamizol, ¿no? Entonces, imagínense ustedes la sensación de bienestar y placer ¿no? que suele tener cuando tú inhalas eso, ¿no? Entonces, habría que ver, pues, ¿no? La transdérmica tenemos como parches el fentanilo y la buprenorfina, ¿no? Que se utiliza cada 72 o 96 horas según el medicamento, pues, ¿no? Estos generalmente son ya para pacientes crónicos, oncológicos, ¿no? O pacientes que tengan dolor crónico ya muy intenso, ¿no? Aquí tenemos un cuadro resumen de lo que son los opioides. Tenemos acá pues el tramadol, la codeína, morfina, metadona, oxicodona, fentanilo, petidina. Su presentación por vía oral. ¿Cuáles son sus presentaciones por vía parenteral? ¿Ya? Como digo, chicos, ahorita yo no les voy a pedir que se memoricen cada uno de estos, ¿no? Esto lo van a hacer a lo largo del tiempo. O sea, no lo que ustedes tienen que saber son los principales medicamentos que utilizamos, o sea, los principales analgésicos, cómo utilizarlos, cuáles son las dosis, y ahorita vamos a ver algunos coadyuvantes, ¿no? Después también tenemos algunas combinaciones, ¿no? Por ejemplo, como les hablaba, la combinación más frecuente que nosotros hemos tenido es el paracetamol con el ibuprofeno. ¿Por qué? Porque justamente ahí mezclamos potencia analgésica, antipirética, que es bajar la fiebre, y potencia antiinflamatoria.
Entonces acá tenemos las tabletas, su nombre comercial, doloquemagésico, el Dolomax Plus. Después también tenemos la combinación de un tramadol, que es un opioide menor, con el paracetamol. Entonces, dos potencias analgésicas, Saldiar, Trilar, Metagesi, ¿no? Son sus nombres comerciales, ¿no? También tenemos el ketorolaco con tramadol. Estamos mezclando un AINES con un opioide menor. Acá el meloxicam con paracetamol, igual, un AINES con un analgésico, tramadol con desquetoprofeno. Entonces, están mezclando para que los medicamentos se potencien, ¿no? Hagan un sinergismo en cuanto a su acción. Y son medicamentos que, bueno, son, por ejemplo, estos medicamentos, ketorolaco con tramadol, tramadol con desquetoprofeno, son muy buenos para el manejo postoperatorio, por ejemplo, de cirugías como vesícula, apéndice, hernias, algunas fracturas, operaciones de próstata, ¿no? Son muy buenos son. Hacen un sinergismo en cuanto a la potencia analgésica, de tal manera que el paciente en su postoperatorio siente bastante aliviado el dolor, ¿no? Que produce cualquier tipo de procedimiento y el paciente logra tener una recuperación pues satisfactoria, ¿no? Ahora tenemos los coadyuvantes. Los coadyuvantes son medicamentos que fueron desarrollados originalmente para tratar trastornos no relacionados con el dolor, pero que en su momento se descubrieron que tenían, que tenían propiedades que aliviaban el dolor y estos fármacos se pueden administrar solos o combinados con otros analgésicos. Por ejemplo, los coanalgésicos son fármacos con acción analgésica propia a pesar de que su uso primario no ha sido analgésico. Bueno, tenemos los antidepresivos y anticonvulsivantes. Los coadyuvantes analgésicos, fármacos que no presentan ninguna acción analgésica, pero que administrados junto con analgésicos convencionales contribuyen a disminuir el dolor. O sea, miren los conceptos, ¿ah? Por ejemplo, los corticoides. Tenemos acá pues la dexametasona, la metilprednisolona o la prednisona, que son utilizados porque tienen una muy buena, o sea, se asocian con algunos antiinflamatorios, con los AINES, y tienen una muy buena potencia antiinflamatoria. Pero hay que saber utilizar estos corticoides el tiempo necesario para no excedernos y no tener los efectos adversos, ¿no? Y los coadyuvantes, que se les llaman, son fármacos sin acción analgésica propia y que no contribuyen a aumentar la analgesia, pero que mejoran la calidad de vida del paciente. Tenemos acá laxantes, ansiolíticos, antidepresivos, etcétera, ¿no? Dentro de los coadyuvantes psicoanalgésicos tenemos al grupo pues, de los anticonvulsivantes, benzodiazepinas, neurolépticos, antidepresivos, los bifosfonatos, baclofeno, glucocorticoides, tenemos a la lidocaína, relajantes musculares y las vitaminas. Entonces, ahora vamos a ver algunas combinaciones de estos medicamentos, ¿ya? Por ejemplo, los anticonvulsivantes, la carbamazepina, gabapentina, pregabalina, son utilizados mucho para el dolor neuropático o lancinante. Estos pueden ser utilizados solos o con algún analgésico asociado. Por ejemplo, el dolor que produce por un herpes zóster, una neuralgia postherpética, va muy bien con la pregabalina o la motrigina, va muy bien con estos medicamentos. Si tú le das, por ejemplo, un tramadol o un paracetamol, a veces no calma, pero con estos medicamentos va bastante, maneja muy bien el dolor. Las benzodiazepinas para tratar la ansiedad, ¿no? Espasmos e insomnio. A veces un paciente que está, pues, de repente con un dolor permanente, que no es muy intenso, pero que está permanente con ese dolor, y a veces no ha dormido 2, 3 días, siempre es bueno, pues, ¿no? Manejar esto de tratar un poco la ansiedad, darle una benzodiazepina para que el paciente se relaje un poco y también pueda descansar, y eso también va a hacer que el paciente se sienta mucho más aliviado, ¿no? Los neurolépticos, por ejemplo, como la clorpromacina, el haloperidol, ¿no? La clozapina, risperidona, tienen múltiples usos, por ejemplo, en los vómitos, compresión gástrica, tenesmo rectal y dolor neuropático. Antidepresivos, la mitriptilina, doxepina, fluoxetina también se utilizan en combinación con los analgésicos porque generalmente un dolor ya moderado o severo de curso crónico, a veces cursa, pues, ¿no? O sea, imagínense cómo está el estado de ánimo de este paciente. No va a ser el mejor, ¿no? Entonces, la amitriptilina asociado a unos analgésicos maneja muy bien el dolor y también mejora un poco el estado anímico del paciente.
Los bifosfonatos generalmente se usan en dolor óseo, metástasis u otros tratamientos, ¿no? Generalmente los alendronatos, que vienen asociados para el tratamiento de pacientes con osteoporosis o problemas reumatológicos crónicos. El baclofeno, alternativa en espasmos y dolor neuropático lancinante. Glucocorticoides, hablábamos de la dexametasona, prednisona, disminución de náuseas y procesos inflamatorios muy intensos. Pero como les digo, su uso debe ser controlado. La lidocaína, relajantes musculares, por ejemplo, cuando uno tiene un golpe, una contractura, entonces siempre, ¿no? Un antiinflamatorio o con un analgésico y también asociado a un relajante muscular, maneja bastante bien el dolor. Y las vitaminas que generalmente utilizan, pues la B1, B6 y la B12, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, algunos fármacos, generalmente, cuáles los antidepresivos tricíclicos, inhibidores selectivos de la serotonina, inhibidores de la recaptación de la serotonina, cuáles son los medicamentos que se utilizan, cuáles son sus dosis inicial, dosis de mantenimiento. Tenemos algunos efectos indeseables que siempre es bueno conocer para no, a veces el paciente menciona, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, les das un medicamento y empieza con náuseas, vómitos, o no pueden dormir, ¿no? Entonces tú dirás, no, bueno, es parte del tratamiento. Si ya son esos síntomas son demasiado, o los efectos indeseables son demasiado frecuentes o muy intensos, hay que suspender la medicación, ¿no? Pero siempre es importante saber cuáles son los principales efectos indeseables de cada medicamento. Aquí tenemos un cuadro resumen, por ejemplo, analgésicos con relajantes o AINES, ¿no? Por ejemplo, diclofenaco con orfenadrina. Celecoxib con la orfenadrina, paracetamol analgésico con orfenadrina, ¿no? Tenemos los principales medicamentos. Después, para el dolor neuropático, por ejemplo, tenemos la pregabalina y la gabapentina. Y tenemos, por ejemplo, el diclofenaco, ¿no? Que es un AINES con vitamina 2, por ejemplo, lo utilizan como doloquemagésico bit, ¿no? O sea, va bastante bien, ¿no? O sea, tiene un efecto relajante también lo que son las vitaminas, ¿no? También tenemos los antiespasmódicos, ¿no? Que se utilizan bastante para los cólicos abdominales. Iosina con paracetamol, iosina con metamizol, ¿no? Tanto vía oral como por vía endovenosa, ¿no? Aquí tenemos los medicamentos, su presentación, los que son tanto por vía oral y por vía parenteral. A veces, ¿qué es lo que pasa, no? Cuando a veces tú vas al seguro o al hospital, a veces vas con un cólico vesicular, ¿no? Que es muy frecuente, y a veces quieres calmar el dolor. Pero les dan, ¿qué cosa? 1 gramo de metamizol, una ampolla de escopolamina, y con eso quieren bajar el dolor. El paciente se va a una farmacia y le dan, por ejemplo, una buscapina o una espasmoantalgina. ¿Y qué tiene la espasmoantalgina? Miren, tiene la escopolamina o la iosina de 20 miligramos y tiene 2,5 gramos de metamizol. Si tú le das 1 gramo en el hospital no le vas a hacer mucho efecto, pero si le estás dando 2,5 gramos, le estás dando una buena dosis que asociado a un antiespasmódico, lógicamente, va a ser de dolor. Por eso dicen, ¿no? Los medicamentos del seguro no valen, o del hospital no valen. No es que no valen, sino que a veces nosotros no damos la dosis que corresponde, y ahí viene el problema. Bueno, chicos, bueno, esta ha sido un poco rápida, un poco corta esta clase. Espero que hayan entendido, haya quedado claro. Si tuvieran alguna pregunta, por favor.